Hola, ¿qué tal amigos de Vanguardia Industrial? Pues para informarles que este jueves nos encontramos en las oficinas de la consultora internacional KPMG. KPMG, como saben, tiene una oficina en México y pues bueno, nos encontramos aquí en sus instalaciones, que por cierto son muy grandes y muy bonitas. Más adelante vamos a ir a un taller donde hacen innovación. ¿Y por qué innovación? Porque justo tengo aquí a mi izquierda a Diego Bojorges, quien es el gerente de innovación de KPM México. Y bueno, pues él nos va a hablar de un tema muy interesante y muy requerido en estos tiempos de coyuntura, de crisis, si se puede llamar que estamos en crisis, la industria por todo el contexto internacional. Y bueno, pues Diego participó en el estudio Panorama de la Innovación en México y en Centroamérica. Diego Bojorges, nos da mucho gusto tenerte en nuestros micrófonos de Vanguardia Industrial. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes, Silvia, por la invitación y es un gusto para mí platicar con ustedes justamente sobre lo que comentas, el panorama de la innovación en México y Centroamérica. Gracias. Coméntanos un poquito, muy breve, de tu trayectoria para que podamos pasar al estudio, que bueno, pues es una herramienta, como lo decíamos fuera del aire, para la industria, para que sea más competitiva y rentable. Cuéntanos. Claro, sí, yo en KPMG tengo una trayectoria de más o menos 10 años. En esos 10 años he estado como consultor en estrategia, como consultor de innovación en este rol más reciente y dentro de, digamos, el sector o el segmento de la manufactura he trabajado con clientes en el sector automotriz, he tenido clientes en el sector de energía, sobre todo cuando se empezó a liberalizar esta industria a partir de la reforma energética y asimismo industria aeroespacial, he tenido algunos clientes también en sector financiero y hoy en día muy enfocado a temas de innovación, específicamente innovación corporativa, que es cómo las grandes empresas y los grandes corporativos pueden aprovechar este proceso o esta metodología que conocemos como innovación, ya sea para buscar un objetivo de negocio específico que quieran alcanzar para sus clientes o para su industria o incluso como respuesta a cambios en el entorno que existan en cada una de estas industrias que ayudamos a nuestros clientes. Cuéntanos, este estudio Panorama de la Innovación en México y Centroamérica, ¿de qué nos habla? Ustedes hicieron esta muestra a 100 directivos, entiendo, del sector financiero, del sector de la manufactura, del sector de retail. Cuéntanos un poco de esta muestra de los que abarca para posteriormente pasar a los datos duros. Sí, perfecto. Efectivamente, encuestamos a más de 100 directivos, tanto en México como en Centroamérica, como bien mencionas, de diferentes industrias, de diferentes segmentos. Y es un estudio que hacemos cada 2 años en KPMG precisamente para conocer las perspectivas de la alta dirección en la región sobre la innovación corporativa, es decir, cuáles son los habilitadores o incluso las barreras para innovar dentro de las organizaciones, cuánta inversión está destinando la organización desde la alta dirección a procesos de innovación. También hacemos sondeos sobre perspectivas tecnológicas, es decir, cuáles van a ser las tecnologías de mayor impacto hacia el futuro, entre otros estudios como la transformación digital e iniciativas estratégicas relacionadas con la innovación. ¿Y cuánto es lo que invierten en la innovación las empresas? Tengo entendido, todavía es un dato pobre. Es un dato que sí puede parecer bajo. La gran mayoría de las empresas que encuestamos dedican de 2 a 5% de los ingresos que obtiene la empresa a la innovación específicamente, seguido por un número muy similar. Estos números son aproximadamente 45% de las empresas. Un número muy similar de los ejecutivos encuestados invierten menos del 2% de sus ingresos a la innovación y los números restantes pues ya son empresas que dedican más del 6%, más del 10% de sus ingresos a la innovación. La buena noticia es que de estas mismas empresas encuestadas,
un gran porcentaje de estas empresas considera incrementar la inversión que hacen en innovación en el próximo año. Diego, y esto es por una razón muy simple, porque si tú le inyectas a la innovación, se ve en la rentabilidad de tu empresa. Claro. Cuéntanos un poco si este estudio trae ese dato de cuánto es lo que las empresas, cómo ven la mejoría en la operación si tú le inyectas a la innovación. Claro. Para responder tu pregunta, yo te diría que el objetivo de innovación que tiene cada una de las empresas puede ser muy distinto dependiendo del contexto de la empresa en sí, pero también de la industria en la que se encuentra, ¿no? Y pueden ser contextos donde la innovación se da de manera proactiva, es decir, yo quiero ofrecer mejores productos y mejores servicios a mis clientes porque quiero mantenerme competitivo dentro de mi segmento, pero también se puede dar la innovación porque estoy respondiendo a un cambio en el entorno de mi industria o incluso de mi empresa, es decir, puede ser proactivo o puede ser reactivo. Y muchas veces también las empresas, cuando buscan innovar, puede ser para optimizar costos, como tú bien mencionas, ¿no? Si se están viendo situaciones financieras quizás complicadas macroeconómicamente o incluso dentro de la empresa, tú puedes apalancar la innovación y este proceso de innovación para buscar ser más eficiente. Y justamente en el estudio identificamos que sí hay un porcentaje importante de empresas que la forma en la que miden la innovación es el porcentaje de costos que son reducidos, ¿no? La contraparte de esas empresas también es en qué medida se incrementan los ingresos a partir de los proyectos de innovación. Eso es muy, muy interesante. Y hay en el mapeo que hicieron, en el estudio, ¿hay datos de dónde aplican más la innovación las empresas? Sí. Ya lo comentabas un poco, están creando nuevos productos. Correcto. ¿No? Pero también en las áreas de operación, ¿entendí bien? Sí, así es. Tenemos dos aspectos relevantes hacia tu pregunta. Una es que el 75% de las empresas en México están buscando transformar significativamente los productos y servicios que ofrecen a sus clientes. Esto te habla en los próximos 3 años. Esto te habla de que muchas empresas están considerando hacer un replanteamiento importante de los productos y servicios que ofrecen debido a los cambios que existen en el entorno, ¿no? Sabemos que hay una transformación tecnológica muy importante llevándose a cabo, también hay cambios en el entorno que las empresas buscan adelantarse a la curva en cierta medida para poder ofrecerle mejor servicio a sus clientes, y gran parte de este porcentaje de empresas a través de la tecnología es como piensan cambiar estos productos y servicios, es decir, incorporando tecnología no solo a sus procesos internos, sino al propio producto o servicio que le ofrecen a los clientes. Y según leí, más del 70% están incorporando tecnología, y más en México que en Centroamérica, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Correcto. ¿No? Sí, también con el estudio encontramos que 71% de las empresas en México ya están llevando a cabo un proceso de transformación digital. La transformación digital no es necesariamente un sinónimo de innovación, pero sí es un habilitador, muy similar a la tecnología. Cuando una empresa está habilitada digitalmente, tiene muchas más herramientas para responder a justo estos cambios en el entorno que mencionábamos y ser más ágil. La innovación requiere mucha agilidad, sobre todo en empresas muy grandes, con procesos establecidos, con gobiernos corporativos. Cuando el entorno cambia rápidamente, es importante tener las herramientas para ser ágil, y la transformación digital habilita eso cuando está implementada correctamente. Diego, y tú eres un experto en análisis de datos y en tecnología. ¿Qué estás viendo en cuanto a las empresas? Veo que todavía hay cierta resistencia, quizá a lo mejor también por el nivel o la cultura que se tiene. Sabemos que México es un país de pequeñas empresas. Uh-huh. Entonces, como que creo yo que, aunque ya le tienen que entrar, porque no hay de otra, o le entran a la tecnología, y si nos pudieras platicar cómo ves a las empresas pymes
¿Y qué es lo que se está implementando en la tecnología y cuál sería el escenario ideal? Claro. Sí, en aspectos de tecnología, lo que identificamos con este estudio es que las grandes tecnologías que siguen estando en el radar, tanto de empresas grandes como de pequeñas, sin duda es la inteligencia artificial. Incluso en primer lugar, la tecnología más relevante es la inteligencia artificial tradicional, todavía no la inteligencia artificial generativa. Y la tradicional va muy de la mano con el tema de datos y analíticos por la importancia de tener información precisa y actualizada de lo que está sucediendo en el mercado, pero también de lo que están haciendo mis clientes o mis potenciales clientes. Es decir, la importancia de poder analizar y sacar hallazgos de todos los datos que se están generando en tiempo real. Es una cantidad enorme, la cantidad de datos, y la importancia de poder analizar estos datos y obtener hallazgos que pueda tomar que pueda generar valor a mi negocio, sigue siendo la tecnología que los ejecutivos encuestados consideran más relevante hacia el futuro. En tercer lugar está la inteligencia artificial generativa, que sabemos que es una tecnología muy nueva, está llegando a un nivel de penetración muy interesante, no solo para empresas grandes, empresas, como bien comentabas, pequeñas y medianas, está transformando la manera en la que podemos acceder a la inteligencia artificial. Si comparamos la inteligencia artificial tradicional con la generativa, tú tradicionalmente necesitabas científicos de datos, ingenieros de datos, programadores para poder utilizar la inteligencia artificial tradicional, mientras que la inteligencia artificial generativa tiene casos de uso muy interesantes donde no necesariamente tienes que saber cómo programar o cómo hacer análisis de datos avanzado para obtener los beneficios de esa tecnología. Entonces, creo que hasta cierto punto la tecnología se está democratizando. Este es un término que se utiliza también en la innovación. Cuando más personas tienen acceso a una tecnología, es cuando realmente se convierte en una tecnología disruptiva, y creo que puede haber también beneficios muy tangibles para empresas pequeñas y medianas. Y un poco retomando este asunto del análisis de datos, es muy poco, ¿verdad?, la información que se logra analizar. ¿Esto por qué, a qué se debe y cómo vislumbras en un corto y mediano plazo? Claro. Sí, digo, no necesariamente es porque las empresas no quieran analizar los datos. Yo pensaría que más bien es por la gran cantidad de datos que existen y que se están generando constantemente. Y Todos cambia, los ¿verdad? días, en medida que nos volvemos como sociedad y como empresas más digitales, más datos estamos generando todos los días, todos los minutos. Y esto hace que el universo de datos que realmente es útil para la toma de decisiones quizás pueda ser menor que el tamaño o el universo completo de datos que existe, pero sin duda también es una oportunidad que las empresas pueden aprovechar. Aprovechar estos grandes volúmenes de datos para poder analizarlos, para poder segmentarlos y, como comentábamos hace unos momentos, obtener hallazgos de esta información para mejorar la toma de decisiones en las empresas. Y que ahora, por ejemplo, en el caso de manufactura, ya no es nuevo, que las máquinas están conectadas y se comunican de diversos países en tiempo real, ¿verdad? Correcto. Para saber también si el equipo está operando correctamente, para saber, prever los riesgos, ¿no? Sí, correcto. En Cuéntanos este un poco caso, más. son tecnologías donde también en nuestro estudio se mencionan, no son las más votadas por estos encuestados, estos ejecutivos que encuestamos, pero sí aparecen, por ejemplo, el Internet de las Cosas, que esto te habla de cómo todos los diferentes dispositivos en plantas de manufactura, incluso nuestras casas, están conectados a Internet y se comunican entre sí. La robótica también es una tecnología que se menciona como una que va a tener impacto. No se habla solamente de la automatización de procesos corporativos, sino incluso de las plantas. Ya lo estamos viendo como muchas plantas automotrices de manufactura están utilizando la robótica para optimizar la operación. Y por último, incluso tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, que también aparecen en nuestro estudio, te permite justamente eso, ¿no? Aprovechar
el mundo físico con el mundo digital para poder identificar errores, planear mantenimientos, e incluso capacitar a los operadores técnicos cuando están enfrentándose a una maquinaria que no conocen todavía. Se pueden aprovechar estas tecnologías para hacer mucho más eficiente la operación de un negocio. Y en cada sector es diferente, ¿verdad? La implementación de tecnologías. Por supuesto. Por ejemplo, el sector financiero es muy diferente. Claro, sí, cuando hablamos de robótica, Internet de las Cosas, incluso realidad virtual, es sumamente relevante para empresas de manufactura, incluso empresas que trabajan con productos físicos. Y sí, efectivamente, las industrias de servicios financieros o que manejan más temas intangibles, pues seguramente las tecnologías jugarán un papel distinto en esas organizaciones. Diego, ¿y cuáles son las principales razones que están orillando a las empresas para innovar? Sí, esa es una muy buena pregunta, Silvia, muchas gracias. El principal, dame un segundito, hablábamos hace unos momentos que el 75% de los ejecutivos están buscando transformar sus productos y servicios de manera significativa. Uh-huh. Esto lo están llevando a cabo para incrementar la eficiencia, es decir, el cómo ofrecen sus productos y servicios a los clientes. Están buscando optimizar ese proceso. También lo están haciendo por competir en el mercado. La presión que tienen por el mercado. De estas empresas lo están haciendo porque identifican que el mercado está cambiando y buscan mantenerse relevantes y competitivas. Y también el 11% es por la propia exigencia de sus clientes. Es decir, los clientes están demandando diferentes productos o diferentes servicios, incluso por presiones competitivas, y esto hace que las empresas busquen innovar dentro de sus organizaciones. ¿Y tú cómo ves a México con respecto a Centroamérica y al mundo? México, el papel que está jugando la innovación en nuestro país, ¿cómo la ves? Claro. Sin duda hay algunas diferencias en nuestro estudio en lo que respecta a México y Centroamérica, principalmente en los aspectos relacionados con la cultura de innovación. Por ponerte un ejemplo, en México, una gran parte de la innovación viene desde la alta dirección, es decir, los proyectos de innovación son liderados por la alta dirección y los colaboradores participan en esos procesos. En Centroamérica está un poco más balanceado el aspecto de los proyectos que son impulsados por la alta dirección y también la innovación que se lleva a cabo desde dentro de la organización, no necesariamente impulsada por la alta dirección. Ahora, esto no necesariamente es una mala señal porque significa que también en México hay mucho interés por parte del liderazgo para impulsar la innovación. Entonces, esa es una de las diferencias. A tu otra pregunta, yo te diría que México está posicionado como un habilitador muy importante para llevar a cabo procesos de innovación. Ya lo estamos viendo en las respuestas que recibimos, donde un gran porcentaje de las empresas ya está llevando a cabo procesos de transformación digital. Se espera que la inversión en innovación en México incremente, a pesar de que estamos todavía en números quizás no donde quisiéramos estar para tener un mayor impacto en el mundo, pero se identifica un apetito muy importante en México para demostrar las capacidades que tenemos como innovación, ¿no? Y esto incluye tanto empresas mexicanas como empresas internacionales que tienen presencia en México. Que son muchas empresas de manufactura, sí, que tienen operaciones aquí, pero su sede es a nivel mundial, ¿no? Alemanas, claro, canadienses, japoneses, sí, son muchas. ¿Y qué consejo les das a las empresas que quieran innovar? ¿Cómo empezar a innovar? Tú hablabas hace unos momentos de que la innovación se gesta desde la alta dirección. Pero si una empresa pyme, insisto en las pymes, porque es un sector del sector industrial, valga la redundancia, que sí, yo creo que necesita ese empuje, ¿no? Tanto las compras internas, innovar, para poder cambiar ese chip, ¿no? Sí. De que son empresas pymes, pero competitivas, ¿no? Son competitivas a nivel internacional y ahora
por todo esto que está pasando en las cadenas de suministro, la relocalización, el empujar al mercado interno, se vuelve más una necesidad el innovar. Claro. Se decía en el estudio, innovar es transformar. Cuéntanos un poco también de eso. Claro que sí, es una muy buena pregunta porque también es una parte fundamental de nuestro estudio. Aquí yo te hablaría del concepto que llamamos cultura de innovación. Lo que buscamos, lo que encontramos más bien en este estudio es que las empresas que innovan de una manera más efectiva es porque tienen una cultura de innovación sólida. Y esto aplica tanto para grandes corporativos como para empresas pequeñas y medianas. Una cultura de innovación, yo como te lo describiría, es que existe apoyo por parte del liderazgo para innovar. ¿Esto qué significa? Que yo como empleado, si tengo la iniciativa de proponer nuevas ideas, si identifico la manera de ser más eficiente, de mejorar mis productos y servicios, que la alta dirección lo reciba con brazos abiertos, ¿no? Que no se penalice el intentar las cosas de una forma diferente, sino al contrario, que se permita este entorno de experimentación, de probar cosas nuevas. Ese es un aspecto. Una cultura de innovación efectiva también es capaz de ser muy ágil en experimentar con productos y servicios distintos en mi industria o mi mercado. Y esto se puede hacer comparado quizás con un proceso tradicional. La tecnología juega un papel muy importante porque podemos experimentar y hacer hipótesis, probar hipótesis de nuestras innovaciones de una forma muy rápida, pero también efectiva en cuanto a costos. Yo no tengo que necesariamente hacer un superproducto, un super servicio para validar si esa innovación va a ser exitosa o no en el mercado. Existen herramientas para que yo con un número pequeño de una muestra representativa quizás de mis clientes, haga pruebas y esté en constante validación de mis hipótesis, todavía sin necesariamente lanzar algo al mercado. Entonces, esto es lo que en el mundo de la innovación se conoce como fallar rápido y fallar barato, ¿no? Una cultura de innovación también ayuda a que los empleados estén capacitados en estos procesos de innovación, que sepan usar herramientas. Esos son algunos de los muchos aspectos que denominamos facilitadores a la innovación en nuestro estudio. Algo más Diego, que trate este estudio, que se me esté yendo, que sea valioso para nuestra audiencia. Claro, muchas gracias Silvia. También muy similar a las barreras, muy similar a los facilitadores de la innovación, también existen barreras en muchas organizaciones. Y esto es algo muy importante a considerar, que la alta dirección conozca cuáles son esos procesos o incluso esos aspectos culturales que también limitan la innovación. Y algo que encontramos en el estudio muy interesante es que el 38% de los ejecutivos encuestados consideran que la falta de adopción de tecnologías emergentes es la principal barrera para innovar. Es decir, la gente requiere de estas herramientas para poder innovar de una manera más efectiva. La falta de habilidades como capacitaciones requeridas para la innovación también es otro factor muy importante para considerar. Es una barrera también a la innovación. Y por último, poca alineación entre áreas. Es importante que cuando se innova se colabore entre todas las diferentes áreas y no solamente estemos buscando innovar desde nuestro pequeñito ecosistema dentro de la empresa, sino que colaboremos con otras áreas. Es decir, que se tenga esa mentalidad de innovar. No hace mucho entrevisté al CEO de Nissan México y él decía, Silvia, no tenemos un área de innovación, no, es en toda la empresa. Tienen que tener esa mentalidad de ser innovadores, de salir de su estado de confort, ¿no? Entiendo yo así que tú el mensaje que estás dando a la audiencia es que en todas las áreas se colabore para que la innovación pueda ser una realidad. Correcto. Sí, es muy importante la colaboración entre áreas. Sabemos que una parte importante de la innovación es la creatividad colectiva de la gente y sobre todo cuando hay una cultura de innovación efectiva y bien establecida en una organización, esto significa que la colaboración va a ser efectiva porque se va a contar con los recursos para innovar,
Se va a contar con un entorno donde se invite tomar estos riesgos medidos, me gusta llamarlos, dentro de la innovación, y también poder hacer pruebas sobre cuáles son aquellos proyectos que pueden tener mayor impacto en nuestro negocio. Y finalmente, Diego, ¿tú cómo ves ese apoyo por parte del gobierno en el Plan México para incentivar a las empresas a innovar? No conozco el plan que mencionas, tampoco soy un experto en temas políticos, entonces no me gustaría opinar directamente en temas de ese estilo. Lo que sí te puedo decir en términos muy generales es que todas las iniciativas que tengan un apoyo hacia la innovación van a tener directamente un impacto positivo, ¿no? Cuando se fomenta la innovación dentro de las organizaciones es un tema donde sí tienen que desplegarse recursos, estamos hablando de recursos económicos, pero también recursos humanos, pero más allá de la cantidad de recursos que se desplieguen es contar con las herramientas correctas. Yo te diría que dentro de cada organización debemos de hacernos la pregunta si tenemos una cultura de innovación sólida, si tenemos apoyo por parte del liderazgo y si tenemos las herramientas para llevar a cabo esta innovación. Por herramientas puede ser tecnología, pueden ser metodologías o procesos. Esa sería la principal clave para que cada organización determine qué tan listo está para innovar, y finalmente es un proceso continuo. La innovación nunca termina, es una constante, de forma similar que el cambio. Entonces yo los invitaría a que conozcan nuestro estudio Panorama de la Innovación en México y Centroamérica, y conozcan estos diferentes elementos que facilitan que la innovación dentro de las organizaciones se lleve a cabo. Pues muchísimas gracias, Diego Bojorges, quien es el gerente de innovación de KPMG México. Muchas gracias por esta oportunidad, Diego, de recibirnos en sus instalaciones, y ya en unos momentos vamos a conocer el taller de la innovación. Correcto, sí, también los invitaremos a conocer nuestro espacio dedicado a la innovación, KPMG Ignition México, y justamente ayudamos a empresas que se están enfrentando a este tipo de retos a innovar de una manera más efectiva. Y muchas gracias por la invitación, Silvia. Muchas gracias, y bueno, pues a ustedes, amigos de Vanguardia Industrial, los invitamos a ver esta entrevista más adelante. Por lo pronto, siga estas historias de esta entrevista en nuestro Instagram, y bueno, vamos a conocer este taller de innovación. Muchas gracias, Diego Jorges, y también a KPMG México y a su equipo de comunicación por esta gran apertura y esta entrevista. Gracias. Muchas gracias.